Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a estudiar lo que es la unidad número 4, la primera clase, con las nociones básicos de la geometría, ¿sí? A ver, ahí estamos. Bien, entonces, unidad número 4, clase 1. ¿Cuáles son los elementos básicos de la geometría? La geometría tiene 3 elementos básicos. Punto, recta, plano, ¿sí? El punto se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La siguiente figura muestra 3 puntos. Acá tenemos un punto A, un punto B que está sobre una recta y un punto C que aparece como intersección de 2 rectas, ¿sí? Después tenemos la definición de recta. Se entiende a la recta como un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. Una recta se puede identificar por una letra minúscula que mayormente le llamamos R a lo que es la recta. Y acá le vamos a mostrar una figura en donde tenemos una recta AB que pasa por los puntos A y B. La recta de la figura también está identificada como R. O sea, yo tengo un puntito acá, que le llamo A, y un puntito B, bien. La recta pasa por esos 2 puntos, o bien esos 2 puntos pertenecen a una recta. Esta recta se llama vertical, esta recta, y esta recta es una recta inclinada, ¿sí? Según la posición relativa, 2 rectas pueden ser secantes, que significa perpendiculares u oblicuas, y después tenemos las rectas que son paralelas y coincidentes. Dentro de las secantes tenemos las perpendiculares, que son aquellas que forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Y bueno, las oblicuas que forman ángulos que no son de 90 grados, ¿sí? Después tenemos, bueno, acá les defino, ven, se llaman secantes y solo si tienen un punto en común y va a ser perpendicular cuando tengamos entre ellos ángulos de 90 grados, ¿bien? Secantes quiere decir que se intersectan o se cortan en un único punto. Ahora, vamos a poner esto ahí. Este es el caso de rectas secantes que son oblicuas cuando no son perpendiculares, o sea, cuando el ángulo no es 90 grados, ¿sí? Puede ser menor o mayor a 90, pero no 90. ¿Está claro la diferencia entre perpendicular y oblicua? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok. Cuando hablamos de rectas paralelas, las rectas paralelas, chicos, no tienen ningún punto en común, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 2 rectas paralelas que nunca se intersectan, nunca se cortan. Y después tenemos lo que se llama rectas coincidentes, que son aquellas que tienen todos sus puntos en común. Fíjense, acá con negro está marcada una recta, y su coincidente es una recta que está en color turquesa. Tienen todos los puntitos en común. Por eso se llaman coincidentes, porque sus puntos infinitos coinciden. ¿Bien? Después tenemos la definición de semirrecta. La definimos como la porción de una recta. Nosotros recién habíamos visto que la recta es infinita, tiene infinitos puntos. En cambio, la semirrecta es la porción de una recta que tiene principio, pero que no tiene fin. Por ejemplo, esta recta comienza acá con un punto que se llama A, y esta recta sigue indefinidamente para acá, ¿sí? Tiene principio, tiene fin. Y después tenemos la definición de segmento de recta, que esta definición me dice que es una porción de recta que sí tiene principio y sí tiene fin. Comienza en un punto y termina en un punto. Bien, en este caso le llamamos no sé por qué no se marca el puntito, a ver, cuando escribo. Esperen un minutito. Acá. Este segmento comienza en un punto y termina en un punto. Por eso se llama segmento de recta. Bien, tiene principio y tiene
fin. ¿Estamos claros hasta ahí con estos elementos hasta el momento? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ok. Y ahora vamos a definir lo que es plano. Plano es una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. Por ejemplo, si yo lo llevo a la realidad, a la vida cotidiana, una mesa de vidrio o la cubierta de un escritorio nos da la idea o la noción de lo que es un plano. ¿Bien? Un plano se representa geométricamente por una figura de 4 lados y una letra que es mayúscula. Cuando yo quiero hablar de plano, le llamo P. ¿Sí? Plano es una definición que ustedes van a usar mucho en álgebra y geometría analítica, así que cuando estudien vectores, así que bueno, esto es una pequeña introducción, después cuando ya estén en el primer año ya lo van a ver con más profundidad este tema. Bien, otro concepto muy importante es el concepto de distancia, ¿sí? Nosotros tenemos el concepto de distancia primero entre dos puntos, que es la longitud del segmento de recta entre estos dos puntos. Ya les voy a explicar cuál es la fórmula para calcular distancia, que seguramente ustedes ya la deben haber visto en el secundario, pero la vamos a recordar, ¿sí? Después tenemos la distancia entre lo que es un punto y una recta. Cuando yo defino esto, la distancia es la longitud del segmento de recta perpendicular trazado desde el punto a la recta. O sea, si yo tengo un puntito acá y por acá anda una recta, yo lo que voy a hacer es trazar un segmento que va desde el punto hasta mi recta, ¿sí? Y ese segmento tiene que ser perpendicular, o sea que tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando yo saque esta longitud, ya voy a saber cuál es la distancia, ¿bien? Y cuando tenga dos rectas paralelas y le quiera calcular la distancia, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar un punto de mi recta, de una de las rectas, y voy a trazar una perpendicular hacia el otro punto de mi recta. Esa perpendicular a mí me tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y esta va a ser la longitud que yo necesito para decir el valor de esa distancia entre las dos rectas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Esas tres distancias, ya sea entre dos puntos, entre punto y recta y entre dos rectas, se va a calcular con esta fórmula que está acá. ¿Cómo calculamos distancia entre dos puntos? Dado dos puntos cualquiera, al punto A le llamo x sub 1, y sub 1, y al punto B le llamo x sub 2, y sub 2, la fórmula de la distancia entre dos puntos va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma entre la diferencia entre las abscisas elevadas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevadas al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? A esa fórmula de distancia la anotan o le sacan una captura, porque la vamos a usar Sí, cuando ahí la estoy por anotar, veamos profe. práctica, ¿sí? Bien. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O voy muy rápido? No, está bien. ¿Vamos bien? Bueno. Ok. Sigamos entonces. Vamos a ver otra noción, otro elemento de la geometría que es ángulos. ¿Bien? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo se define como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen, ¿sí? Ese punto se llama vértice del ángulo. La notación de un ángulo se designa o con una letra mayúscula que está situada en el vértice, o con las letras griegas, ya sean alfa, beta, gamma, delta. Pueden tener distintas notaciones,
Siempre, cuando yo estoy designando un ángulo, se pone como un sombrerito arriba de la letra o de la letra griega. ¿Bien? O bien, también se le puede denotar con una letra, con 3 letras mayúsculas. Fíjense, acá yo tengo un vértice y tengo 2 puntos. Entonces, si yo quiero denotar al ángulo, yo sé que el ángulo está entre estos 2 puntos. ¿Bien? Y al ángulo le vamos a poner un sombrero. ¿Estamos claros hasta ahí? La definición de ángulo. Sí, sí. Bien. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver los sistemas de medición que tienen los ángulos. En este curso de ingreso nosotros vamos a ver sistemas sexagesimal y sistemas radial. Hay muchos sistemas de medición de ángulos, solo que en este curso vamos a estudiar estos 2 sistemas. El primer sistema, conocido como sexagesimal, en este caso la unidad de medida de los ángulos del sistema sexagesimal es el grado. Voy a marcarlo acá. Es el grado. Bien. Que representa la subdivisión en 90 partes iguales de un ángulo recto. Sus subunidades son el minuto sexagesimal y el segundo sexagesimal. Una aclaración importante. Minuto y segundo no es de minutos y segundos de las horas, es de minuto y segundo sexagesimal, ¿sí? De este sistema de medición. Bien. Cada grado se va a dividir en 60 minutos y cada minuto se va a dividir en 60 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. En la siguiente tabla nosotros observamos las equivalencias. Un grado va a ser un ángulo recto sobre 90. O sea que si yo despejo, yo sé que el ángulo recto es 90 por un grado y esto es 90 grados. Un minuto sexagesimal es 1 sobre 60, ¿sí? Y yo despejo, yo voy a decir que un grado son 60 minutos. Y un segundo sexagesimal es 1 minuto sobre 60, que es lo mismo que decir un grado sobre 3600. Entonces, acá vamos a tener que un grado son 3600 segundos. ¿Estamos bien hasta ahí con las equivalencias? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el sistema de medición cuando hablamos de sistemas sexagesimales. Ahora, yo les voy a mostrar con estos 2 ángulos que tengo acá, las operaciones que se pueden realizar. Se pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Acá yo tengo un ángulo alfa que es 18 grados, 56 minutos, 37 segundos. Y tengo un ángulo beta que es 66 grados, 45 minutos y 36 segundos. Entonces el primer apartado a mí me pide que sume los 2 ángulos. Para sumar los 2 ángulos, chicos, ustedes van a ubicar a los 2 ángulos respetando el orden. O sea, grado con grado, minuto con minuto, segundo con segundo. ¿Sí? Y ahí lo vamos a sumar. Fíjense, vamos a sumar primero la columna de los segundos. Cuando yo sumo 37 segundos con 36 segundos, esto me queda de 73 segundos. Vamos a sumar ahora los minutos. 56 minutos más 45 minutos es 101 minutos. Y ahora los grados. 18 grados más 66 grados es 84 grados. Ahora observo una cosa acá. Fíjense que los segundos son 73. Y yo no puedo exceder de los 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer acá es
regalarle 60 segundos, que equivalen un minuto, a mi compañero que tiene minutos. Si yo le regalo un minuto, acá voy a estar restando 60 segundos. Al regalarle a él, yo resto 60. Entonces, cuando yo hago esta resta de 73 menos 60, a mí me queda 13 segundos, ¿sí? Y ahora sumo 101 minutos más 1 minuto, 102 minutos. Y al 84 grados lo bajo como está. Acá la misma historia. Yo no puedo tener 102 minutos, yo puedo tener como máximo 60 minutos. Entonces, ¿qué hago? Le regalo 60 minutos a mi compañero, al grado. Recuerden que un grado eran 60 minutos. Entonces, al regalarle, yo me quito los 60 minutos y le regalo un grado a él. Entonces, a este 13 segundos lo bajo como está, y ahora resto 102 minutos menos 60, me queda de 42 minutos. Y 84 grados más 1, 85 grados. Y ahí recién estaría terminada la suma entre esos dos ángulos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Lo mismo que va a pasar en la suma, chicos, va a pasar en la resta. Observemos acá. Ustedes ahora tienen que restar beta menos alfa. ¿Sí? Beta es 66 grados, 45 minutos, 36 segundos. Y tengo un alfa que es 18 grados, 56 minutos y 37 segundos. O sea, tengo esto. ¿Bien? Yo no puedo restar 36 menos 37 porque no puedo ser segundos negativos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a robar al vecino un minuto. Si yo le robo un minuto, entonces le estoy robando a él un minuto y lo estoy agregando acá. Entonces sumo 60 más los 36 que yo tenía y eso me da 96 segundos. Y ahí recién resto 96 en 37 y me da 59. Ahora, yo acá tenía 45, pero mi vecino me robó un minuto, entonces a mí me queda 44. Pero yo no puedo restar 44 en 56. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a robar un grado a mi vecino y un grado eran 60 minutos. Entonces sumo 66 más 44 y eso es 104. Al 104 le resto 56 y me da como resultado 48 minutos. Ahora, yo tenía 66 acá, pero mi vecino me ha robado un grado, entonces me queda 65. Cuando resto 65 en 18 me queda de 47 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Todos? Bueno. Vamos a ver ahora qué pasa acá. Yo al ángulo alfa lo tengo que multiplicar por 3. Esto es fácil porque yo voy a ir multiplicando por 3 a los segundos, a los minutos y a los grados. Al multiplicar, 3 por 37 me queda 111 segundos. 3 por 56, 168 minutos. Y 3 por 18, 54 grados. Ahora, como les decía anteriormente, yo no puedo tener 111 segundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar 60 segundos y le voy a regalar un minuto a mi vecino. Cuando resto 111 menos 60, me queda de 51 segundos acá. Y acá 168 más 1, 169 minutos. De nuevo acá. Yo no puedo pasarme de 60 minutos. Si yo resto 60, sigo teniendo más de 60 minutos. Entonces lo que voy a hacer es restar 120 minutos. 120 minutos son 2 grados. Entonces yo si resto acá le estoy regalando a mi vecino 2 grados. 169 menos 120 me queda de 49 minutos. Y acá, bueno, me va a quedar 54 grados, más 2 me queda de 56. ¿Bien, chicos? ¿Vamos bien?
Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Y ahora por último tenemos una división del ángulo beta en 4. Para hacer esta división, lo que vamos a hacer es ir trabajando paso a paso. O sea, acá yo tengo 66 grados, 45 minutos y 36 segundos. Entonces, acá, fíjense, voy a trabajar primero con esto. Bien, y voy a hacer 66 dividido en 4. ¿Sí? Al hacer 66 dividido en 4, yo voy a considerar acá un 16. Ahora, cuando multiplico 16 por 4, a mí me queda de 64 acá. ¿Sí? Yo pongo el 16 acá porque es lo que más se acerca a 66. Cuando yo multiplico 16 por 4, a mí me queda de 64. Si resto estas dos cosas, a mí me va a quedar 2 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Entonces, como yo no quiero sobrantes ahí, lo que yo voy a hacer es regalarle a mi vecino 120 minutos, que equivale a 2 grados. Bien. Entonces, sumo 45 más 120 y ahí me queda de 165. Ahora, al 165 lo tengo que dividir en 4. Busco un numerito que se acerque a 165. El que más se acerca es 41. Al multiplicar 41 en 4, me queda de 160 y, a ver, 41 en 4 me queda 160. 164. 4. Bien. Que cuando yo lo reste con el 165 me queda un sobrante de un minuto. Como yo no quiero que me quede sobrante, le voy a regalar a mi vecino 60 segundos. Cuando sume 36 más 60 me queda de 96. Y ahora digo, 96 dividido en 4 va de 24. ¿Sí? Porque 24 en 4 me da 96. Y ahí terminaría mi división. ¿Se entiende esta idea de los sobrantes, de que no me exceda de 60 minutos en las sumas y en las restas y eso? ¿Y en el producto? ¿Estamos claros por el momento? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Profe, en la resta no entendí. Ajá. ¿Qué ha pasado? Todas Me las restas. perdí. Claro, como que ¿a quién cuál le da a cuál? Bueno, espera un segundito que yo lo voy a escribir. Voy a ver si lo escribo. Primero voy a borrar acá y lo voy a escribir. Lo puedo hacer acá al costado a la resta. Vamos a hacer al costado la resta. ¿Sí? Y voy a usar un color rojo. Yo tengo que restar beta menos alfa. Entonces lo primero que se hace es acomodar en columnas. Y acá me queda 18, 56 y 37. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer esta recta. Yo tengo que restar 36 en 37 y no puedo tener segundos negativos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene hacer? Pedirle a mi vecino un minuto. Que recuerden que un minuto eran 60 segundos, ¿sí? Y que un grado eran 60 minutos. Entonces, yo le voy a pedir a mi vecino al pedirle un minuto, acá yo voy a sumar 60 segundos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Entonces, si yo sumo 60 más 36, esto me da 96. Y a ese 96 yo lo voy a restar en 37. Al restar 96 en 37, a mí me queda como resultado 59 segundos. Ahora, como yo le regalé a mi vecino, ya no voy a tener 45, ahora voy a tener 44, ¿sí? Voy a tener 44 minutos. ¿Puedo restar 44 en 56? No. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a robar al vecino un grado, que un grado son 60 minutos, y ahí lo sumo.
60 más 44 es 104. Ahora, ahí ya puedo. Ahí ya le resto 104 en 56 y me da de 48. Ahora, como yo le robé al vecino, ya no va a quedar con 66 grados, va a quedar con 65 grados. Bien. Y ahora resto 65 menos 18 y me va a quedar de 47 grados. Y ahí termino con el resto. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien ahí. Bueno. ¿Alguna duda más de esta parte de las operaciones con los ángulos? No, no. Bueno. Ok. Continuemos entonces. Recién vimos el sistema sexagesimal, que este sistema está definido o medido por grados y submediciones que son minutos y segundos. Ahora vamos a trabajar con el sistema radial, que es la otra unidad de medida de los ángulos. El sistema radial, la unidad del sistema radial es el radián, ¿sí? Es el radián. Y se define de la siguiente manera. Dada una circunferencia de radio R, se define un radián como la amplitud del ángulo subtendido por un arco igual al radio de la circunferencia. Es decir, que la longitud del arco es igual al radio de la circunferencia. ¿Sí? Básicamente, si yo quiero calcular la longitud de arco, ¿sí?, de una circunferencia, lo que yo debo hacer es aplicar esta fórmula que está acá. La fórmula de la longitud, acá se le llama S, pero también se le llama L, es radio por ángulo. ¿Bien? Radio por ángulo. En este caso sería θ. ¿Sí? Esta es la longitud de arco. Ahora, quiero aclarar acá que el radián es un número real, ¿sí? O sea, que si a ustedes les piden que pasen de un ángulo en sistema sexagesimal en grados a radianes, quiere decir que les están pidiendo que lo pasen a un número real, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo acá de lo que es longitud de arco y ya vamos a ver cómo trabajamos con los radianes. Miren este ejemplo. Determina la longitud de arco de una circunferencia de radio 4, sabiendo que está subtendido por un ángulo de pi sobre 6. O sea, yo tengo una circunferencia, perdón, la circunferencia de la profe, yo tengo un radio que es 4 y un ángulo que es de 30 grados, que es pi sobre 6. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que 30 grados es pi sobre 6? Ya les voy a mostrar por qué. Yo sé que 180 grados me representa pi radianes. Cuando yo digo pi, 180 grados. Entonces, 30 grados. ¿Cuántos radianes me van a representar? ¿Qué voy a hacer yo? Una regla de 3 simple. 30 grados por pi sobre 180 grados. 30 grados con 180 lo simplifico y esto es pi sobre 6. Por eso es que sé que pi sobre 6 son 30 grados. Solo que acá pi sobre 6 ya sería un numerito real. ¿Me siguen hasta ahí cómo hemos sacado? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir otra vez? Sí, vuelvo a repetir de nuevo. Vamos a repetir otra vez. Vamos a ver. Entonces, cuando yo estoy hablando de ángulos, ¿sí?, esto es un ángulo llano que mide 180 grados, ¿sí? 180 grados también es pi, ¿sí? O se dice 180 grados o se dice pi. Entonces, 180 grados en el sistema sexagesimal es pi radianes. Yo quiero saber cuántos radianes me representan 30 grados. No lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una regla de 3 simple. Yo digo, X va a ser igual a esto por esto dividido en esto, porque es una regla de 3, ¿sí? 30 por pi sobre 180. Y ahora ya me queda simplificar. ¿Cuánto es 30
sea, si yo quiero simplificar, simplifico en 30. 30 dividido en 30, 1. 180 dividido en 30, 6. Entonces acá me queda pi sobre 6. Bien. Veamos otro ejemplito. Voy por acá. Hago otro ejemplo. Supongamos que yo quiero saber cuántos radianes me representan 60 grados. Entonces, yo no sé cuántos radianes me representan. Yo sé que 180 grados me representa pi radianes. Entonces, 60 grados, ¿cuántos radianes me van a representar? Aplico regla de 3 y digo 60 por pi sobre 180 grados. Entonces, al 60 lo simplifico, me queda de 1 y al 180 de 3. ¿Sí? 60 dividido en 60 de 1, 180 dividido en 60 es 3. O sea que 60 grados es pi sobre 3 radianes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias, profe. Sí. Perfecto. Bien. Esa reglita de 3 simple a ustedes les va a servir para pasar de sexagesimal a radial y después para volver de radial a sexagesimal. ¿Sí? Entonces, volviendo a este ejemplo, ¿cómo sé yo que pi sobre 6 es 30 grados? Por esto que hicimos acá. ¿Bien? Si yo quiero aplicar la longitud, determinar la longitud, aplico la fórmula. La longitud dice que es radio por ángulo. El radio es 4 centímetros porque me lo da el ejercicio. ¿Sí? Entonces pongo 4 ángulo que es pi sobre 6. Entonces, yo puedo simplificar, acá la segunda me queda 2 y acá me queda 3. O sea que esto va a ser 2 pi sobre 3 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Hagamos ya de paso, ya que estamos acá, hagamos el otro ejercicio, que ustedes lo tienen como ejercicio ahí en su cartilla. Vamos a verlo a eso. Dice, determina el ángulo que subtiende un arco de circunferencia de 3 pi centímetros de longitud y de radio 6 centímetros. O sea, yo voy a plantear, voy a usar la fórmula de radio por ángulo. ¿Sí? Mi incógnita acá es el ángulo, porque el radio lo tengo que vale 6 y la longitud la tengo que vale 3 pi. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar con los datos que ya tengo. La longitud vale 3 pi, el radio vale 6 y el ángulo no lo sé. ¿Sí? Voy a despejar ese 6. Me va a quedar 3 pi sobre 6 es igual al ángulo. Simplifico el 3, me queda de 1, simplifico acá, me queda de 2, o sea que el ángulo va a ser pi sobre 2. ¿Y cuántos grados me representa ese pi sobre 2? ¿Cómo hago para saber cuántos grados me representa? Yo sé que 180 grados es pi, ¿sí? Pero necesito saber, vamos a escribirlo al revés para que lo vean mejor, voy a hacer así. Yo sé que pi representa 180 grados. Entonces, pi sobre 2, ¿cuántos grados me representa? Eso es lo que tengo que saber. Entonces, aplico reglita de 3 simples. Digo, pi sobre 2 por 180 grados dividido en pi. ¿Sí? Este 2 con este 180 lo simplifico y me queda 90. Y este pi con este pi se simplifica, o sea que x me queda 90 grados. O sea que el ángulo que yo quería determinar es pi sobre 2 y que también sé que pi sobre 2 son 90 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ya lo vamos a practicar bien a lo de sí, José, 90 grados, recién veo lo que me escribiste. A lo de pasar de sexagesimal a radial. ¿Bien? Bueno. ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, José. Ahí está. Bueno. Ahora yo les voy a mostrar las operaciones con ángulos en el sistema radial
Acá no van a tener dificultades porque es trabajar con numeritos reales, ¿bien? Veamos, por ejemplo, por ahí en los grados es como más complicado el tema de los minutos, segundos, convertir, sumar, restar. Acá no es tan difícil. Observemos, por ejemplo, para hacer la suma de alfa más beta. Alfa es 3pi sobre 4 y beta es 5pi sobre 3. Entonces, yo tengo 3pi sobre 4 más 5pi sobre 3. Acá tengo una suma de fracciones, entonces lo que yo voy a hacer es buscar un común denominador entre 4 y 3. ¿Cuál es ese común denominador? Entre 12. 4 y 12. 12, perfecto. Ahora digo, 12 dividido en 4 me da de 3. Por 3 me queda 9pi. Más 12 dividido en 3 es de 4 y por 5, 20pi. Entonces, esto me queda como 29 sobre 12 pi. Bien, es solamente resolver una suma de fracciones, no tiene más dificultad. ¿Se entendió hasta ahí lo que hice? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, veamos ahora qué va a pasar con beta menos alfa. Si yo tengo 5pi sobre 3 menos 3pi sobre 4, vuelvo a sacar mi común denominador. ¿Quién es el común entre 3 y 4? Lo vimos recién. 12. 2. Ahora digo, 12 dividido en 3 es de 4. Por 5, 20pi. Menos 12 dividido en 4, que es de 3. Por 3, 9pi. Y ahora digo, 20 menos 9 me queda de 11pi sobre 2. Y acá puedo restar porque tengo términos semejantes. Los dos están acompañados por pi, entonces por eso lo puedo restar. Ahora, si yo tuviera un 20pi menos 9, ahí ya no puedo juntar el 20 con el 9, ¿sí? Pero acá, como los dos están acompañados por pi, por eso directamente ya lo sé. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien, profe. Ok. Vamos ahora a multiplicar la constante por el ángulo 3pi sobre 4. Acá, debajo del 2 siempre tengo un 1. ¿Cómo puedo simplificar en el producto de fracciones? Puedo simplificar cruzado, ¿verdad? Sí. Entonces simplifico esto con 1, esto con 2, y acá me queda 3pi sobre 2. ¿Bien? Y ahora tengo acá beta sobre 3. O sea, tengo 5pi sobre 3 dividido en 3. Debajo del 3 siempre hay un 1. Entonces, acá tengo una división de fracciones. Digo 5pi por 1, 5pi. Y 3 por 3, 9. Y ahí terminaría con las operaciones. Acá, como les decía anteriormente, es fácil porque estamos trabajando con números reales, con fracciones, y no tendría mayor dificultad en este caso. Bien. ¿Vamos bien? No se aburran. Profe, Sí, nosotros podríamos, por ejemplo, pasar esos ángulos a sistema sexagesimal y después volverlo a pasar, si es que se nos hace más fácil de la otra forma. sí, sí podrían. Sí, sí. Por ejemplo, si vos quisieras pasar 3pi sobre 4 sistema sexagesimal, vas a hacer lo mismo. Vos sabés que pi es 180 grados. Entonces, ¿cuánto sería en grado 3pi sobre 4? Ahí vas a armar una reglita de 3 simple de nuevo. Vos decís 3pi sobre 4 por 180 sobre pi. ¿Sí? ¿Puedo simplificar acá el 4 con el 180? En 2 se puede. En 4 también, porque es 45. ¿Sí? Acá te queda de 45. Y acá el pi con el pi se van. Entonces a vos te queda solamente multiplicar 3 por 45. Y 3 por 45 es 135 grados.
Y ahí ya los he pasado a sistema sexagesimal. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, acá están los resultados de lo que habíamos hecho recién. Y acá tienen como ejercicio también de probar, de hacer estas sumas y estas restas, ¿sí? Eso lo dejo para usted. Y bueno, acá están las equivalencias que yo me adelanté a explicarles, ¿sí? Que 180 es pi, que 90 grados es pi sobre 2, ya me adelanté ahí a decirles. Y que si 180 es pi, entonces el doble va a ser 2pi, o sea, 360 grados va a ser 2pi, ¿sí? Esa equivalencia ya la vimos recién. Lo único que nos quedaría ver es la parte de congruencia, de consecutivos, de ángulos consecutivos. Ahora, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hablar de congruencia, de ángulos congruentes? Si dos ángulos se pueden superponer, se dice que son congruentes. Es decir, que tienen la misma amplitud, ¿bien? La misma medida, sin importar su posición y orientación. Entonces, yo acá les muestro dos ejemplos de ángulos que sí son congruentes, como por ejemplo, este ángulo alfa y este ángulo beta, ¿sí? Son congruentes porque tienen la misma amplitud. En cambio, estos dos no son congruentes, no se pueden superponer, porque un ángulo, miren, mide 136 grados, y este mide 51. Entonces no pueden ser congruentes. ¿Bien? Esa es la definición formal de la congruencia. Después tenemos la clasificación de los ángulos. Tenemos el ángulo recto, que es un ángulo que mide 90 grados, que en radianes equivale a pi sobre 2. Después tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que tienen una amplitud menor a 90 grados. Y después tenemos, es decir, el ángulo agudo va entre 0 y 90 grados, sin incluir al 90. Siempre va a ser menor que 90. Y el obtuso, que tiene una amplitud que va entre el 90 y el 180 grados. O sea, pasa de 90 grados, pero es menor que 180. ¿Sí? Se le llama ángulo obtuso. Y después teníamos el ángulo llano, que también les había explicado hace rato, que es aquel que vale 180 grados. Se le dice llano justamente por la forma que tiene. Y 180 grados en radianes, recuerden que es pi. ¿Sí? Después tenemos la definición de ángulo convexo. Nosotros hablamos de ángulo convexo si su amplitud es mayor que la de un ángulo nulo, o sea, de un ángulo cero, pero menor que la de un ángulo llano. Por ejemplo, este ángulo es convexo, ¿bien? Porque es un ángulo agudo que es menor que 90 grados. Y este también es convexo, porque es un ángulo obtuso que es menor a 180 grados, ¿sí? Y después tenemos el ángulo cóncavo, que es el ángulo en donde su amplitud es mayor que la de un llano, o sea, su amplitud es mayor que 180. Esto es 180, mayor es que se pasa de 180. Supongamos un ángulo de 220 grados en un ángulo cóncavo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esto simplemente son definiciones. Ahora vamos a ver las relaciones entre pares de ángulos. Cuando hablamos de ángulos consecutivos, sean alfa y beta dos ángulos consecutivos, perdón, dos ángulos se dicen consecutivos cuando tienen el mismo vértice y tienen un lado en común. Fíjense, este ángulo que está marcado en rojo tiene un lado en común con el ángulo A, ¿sí? Por eso se llaman consecutivos. Bien, tienen un lado en común y un vértice en común, ¿sí? Esa es su característica. Después tenemos el adyacente, que el adyacente a mí me dice, son ángulos consecutivos con sus lados no comunes sobre una misma recta. O sea, tengo consecutivo porque tienen un vértice en común y porque tienen un lado en común. Pero tenemos lados no comunes sobre una misma recta. Para acá tenemos un lado y para acá tenemos el otro lado. Son lados no comunes, ¿sí? Ahora,
todo ángulo consecutivo, perdón, todo ángulo adyacente va a ser consecutivo. Pero no todo ángulo consecutivo va a ser adyacente, porque observen acá, yo acá tengo dos ángulos que son consecutivos, pero no son adyacentes, porque no tenemos lados no comunes. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Ahí está. Este es consecutivo, pero no es adyacente. Para que sea adyacente tengo que tener sobre la misma recta lados no comunes, ¿sí? Y este no lo tiene. Con esto quiero decirles que todo ángulo adyacente es consecutivo, pero no todo ángulo consecutivo es adyacente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, Ok. ¿Cuándo vamos a hablar de ángulos complementarios? Dos ángulos son complementarios si la suma de sus amplitudes es 90 grados. Y vamos a hablar de ángulos suplementarios si la suma de sus ángulos me da 180 grados. ¿Sí? Miren la diferencia entre suplementario y complementario. El complementario, la suma da 90, y el suplementario, la suma de los dos, da 180. ¿Sí? Luego, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Dadas dos rectas que se intersectan en un punto, cualquiera, quedan determinados cuatro ángulos, alfa, beta, gamma y delta, que se llaman convexos. Se puede probar que alfa y gamma son congruentes y que beta y delta también. Estos pares se dicen opuestos por el vértice. Ahora les explico con un ejemplo, con un gráfico. Miren acá. Yo tengo estos dos ángulos, ¿bien? Que son beta y que son alfa. Estos ángulos, chicos, están opuestos por un vértice. ¿Por qué vértice? Por este vértice. Que estén opuestos significa que este ángulo va a ser congruente a este, usted va a tener la misma amplitud. Y que este ángulo, que yo lo conocía que era alfa, va a estar congruente con respecto a este, o sea, va a tener la misma amplitud. O sea, si yo tengo dos segmentos cortados por un punto y conozco dos ángulos, ya voy a conocer sus otros dos ángulos también. ¿Por qué? Por definición de opuesto del vértice. Este es congruente con este, o sea, misma amplitud, y este es congruente con este. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, por último, vamos a ver esto de ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal no perpendicular. ¿Qué significa esto? Yo tengo dos rectas acá, dos segmentos que son paralelos, ¿sí? Y a esos dos segmentos paralelos yo voy a agarrar y los voy a cortar con una recta que es transversal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo corto a eso por una transversal, a mí me quedan determinados 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ángulos agudos y obtusos. Entonces, vamos a analizar acá. Si yo tengo acá un puntito, y a este ángulo lo conozco y a este lo conozco, yo sé que este es opuesto por el vértice con este. Y si es opuesto significa que tienen la misma amplitud. Y si conozco este, yo sé que voy a tener su opuesto por el vértice que es congruente, con la misma amplitud. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar de este lado? Si este ángulo valía 135, este también va a valer 135. Y este valía 45, este va a valer exactamente lo mismo. Y este valía 45, este va a valer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, veamos acá una cosa. Este y este se llaman alternos externos, están hacia afuera. No sé si lo pueden notar ahí. Y después
este ángulo, este y este se llaman alternos internos, van hacia adentro, ¿sí? Son internos. Todos son ángulos congruentes, ¿sí? Ahora, voy para acá de nuevo. Este y este se llaman correspondientes y congruentes. Este con, ¿dónde anda alfa? Con este se llaman conjugados y suplementarios. Bien, ahora, por último me queda definir la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta que va a cortar al ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma magnitud. ¿Y por qué digo que la bisectriz es una semirrecta? Porque recuerden que la semirrecta tiene un principio pero no tiene fin. Esta recta, la semirrecta, el principio es la unión entre las dos semirrectas que tenía acá. Entonces yo trazo esa semirrecta y ahí esa semirrecta le llamo bisectriz porque justo me lo divide el ángulo en dos ángulos que son iguales, con la misma medida. ¿Está claro? El ángulo original era 56,18, perdón, 56 grados 18 minutos. Al dividirlo en dos, por medio de la bisectriz, cada ángulo va a medir 28 grados 9 minutos. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí con la bisectriz? Sí, profe. Ok. Bien. Bueno, ahora les voy a dar un descansito de 10 minutos y después vamos a comenzar a hacer los ejercicios que con este tema pueden ver desde el ejercicio 1 hasta el 21. Así que les doy un descanso de 10 minutos. A las 16:12 nos vemos de nuevo y vamos a trabajar un poquito con la práctica, ¿sí? Bueno, profe. Háganse un cafecito y volvemos en un ratito, ¿bien? Bueno.
Ahí comparto pantalla y comenzamos, ¿bien? Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 1, en donde nos piden que calculemos distancia entre dos puntos, ¿sí? Lo que hice acá es escribir la fórmula como para que tengan ahí a mano para poder calcular. Yo lo voy a hacer en el apartado A, y me gustaría que ustedes lo hagan al apartado número B, ¿sí? Acá, vamos a comenzar. Yo tengo que calcular la distancia, voy a hacer el apartado A, entre dos puntos que son 7 y 4, y el otro 6 y 4. Bien, esto es x sub 1, esto es y sub 1, esto es y sub 2. Si yo tengo que calcular la distancia entre A y B, entonces es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Entonces yo digo 6 menos 7 al cuadrado, ¿sí? Más, y acá tenemos y sub 2, que es 4, menos y sub 1, que es 4, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, acá tengo la distancia entre A y B, es la raíz cuadrada de 6, menos por menos más, 6 más 7 nos da de 13 al cuadrado, y acá 4 menos 4, 0, al cuadrado es 0, o sea que acá vamos a hacer un poquito más chiquita la raíz. Como dentro de la raíz tengo un número que es positivo, yo puedo simplificar el 2 con la raíz, o sea que el resultado me da de 3. La distancia es 3. Como estoy hablando de distancias, las distancias tienen que ser positivas, no puede haber distancias negativas, ¿está claro? Me gustaría que ustedes calculen el apartado B y me digan cuánto les queda la distancia entre estos dos puntos que están acá. ¿Sí? Calculen y me dicen cuánto les queda esa distancia. A ver acá, ahí está. Cinco, profe. ¿Cómo? 5 el resultado. 5, bien. Bueno, a los demás también parece que les dio, así que buenísimo entonces, perfecto. Bien, bueno, continuemos entonces. Ahí estamos con el apartado 1. Vamos a ver ahora. Sí. Ahí está. Bien. Vamos a ver el apartado 2. Ustedes tienen que calcular el valor de K para que la distancia entre estos dos puntos sea igual a 5. O sea, ustedes van a plantear la fórmula de la distancia, que es la que veníamos trabajando, pero ahora la van a igualar a 5 para poder encontrar el valor de K. ¿Sí?
¿Se animan a hacer ese ejercicio y que controlemos después cómo se resolvía? ¿Se animan a plantearlo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Lo vemos. Chicos, está jugando Argentina a esta hora. Sí, profe. Hace rato me tiró un gol. ¿Qué parece? Sí. Ya cuando siento que grita, ya sé que es gol. Sí. Con razón, poquitos conectados. Hay 27 conectados de 54 que hay siempre. Igual, profe, hay un montón que se están bajando. Ah, sí, ¿no es la primera vez que hay pocos alumnos? Y a veces hay 30, 40. O sea, no Ah, siempre están todos, pero igual hay un montón que han empezado a salir de los grupos y así. claro. Pero no hay que desanimarse si les ha ido mal, porque hay tiempo de recuperar, hay instancias de recuperación. No hay que preocuparse, hay que ocuparse nomás. Acá te da uno, Leandro. Puede ser. Me avisan los demás cuál queda.
Veamos. Uy, 3 menos 5, 3 menos 5. Ajá, hay varios resultados. Bueno, lo veamos a ver. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a aplicar la definición de la distancia. La distancia entre los dos puntos a mí me tiene que dar como resultado 5. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1. Entonces me queda k más 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1. 1 menos 4 al cuadrado. Y eso me tiene que dar como resultado 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a resolver este cuadrado de binomio. Y acá me queda x cuadrado más 2k más 1. Más, y acá tengo menos 3 al cuadrado, que sería 9. Todo eso en raíz. Entonces tengo k cuadrado más 2k más 10 igual a 5. Esa raíz me está estorbando, entonces yo voy a elevar ambos miembros al cuadrado, por lo que me quedaría como resultado igual a 25. Entonces, k cuadrado más 2k va a ser 25 menos 10. Acá, perdón, vamos a hacer así. A ese 25 que está sumando lo voy a llevar para este lado restante. 10 menos 25 me queda menos 15 igual a 6. Y acá tenemos una ecuación cuadrática. Por lo tanto, hay que buscar las raíces de esa ecuación o la solución. Entonces, aplicando acá la reglita de Bhaskara, tenemos menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por 1 y por menos 15 sobre 2. Y esto es menos 2 más menos la raíz de 4 más 4 por 15. ¿Cuánto nos queda esa raíz? Nos queda de 64. Raíz de 64 sobre 2. Y esto es menos 2 más menos 8 sobre 2. O sea que un valor es 8 menos 2 es 6 dividido en 2 me queda 3. Y el otro es menos 2 menos 8 menos 10 dividido en 2 menos 5. Esos son los dos valores de k que cumplen con que la distancia sea igual que 5. ¿Está claro ahí, chicos? Profe, lo profe. que dé es o hay que verificar. Sí, ¿Cómo? profe, Uy, O sea, yo lo no que escucho. nos dé es o hay que verificar y saber y ver cuál es, digamos, cuál es de verdad. claro, yo verifiqué y no me dio ninguno. No sé si es que está mal. Bueno, verifiquemos. A ver, acá tenemos. Con 3 primero verifiquemos. Nos queda 4 al cuadrado más 1 menos 3. 1 menos 4 menos 3 es 9. Y acá me queda 16 más 9. Y esto es raíz de 25 y esto es 5. Con 3 verifico. Vamos a ver con menos 5. Menos 5 más 1 es menos 4. Al cuadrado, 16. 16 más 9, esto me queda 25 y esto es 5. Ambos. Eso van a ser ambos, son los valores que fijan. Ay, no estoy grabando, chicos, la reunión. Bueno, ¿se entiende hasta ahí que ambos verifican? Sí, profe. Ok. Bien. Sigamos entonces. Ahora, yo le escribí acá las operaciones. No, sí, las escribí, perdón. Acá dice realizar las siguientes operaciones. Lo que van a hacer es, ya que vimos esto hace rato, es resolver el apartado G y el apartado I, ¿sí? Que es multiplicar por 4 y acá dividir en 3. Me gustaría ver qué les queda como resultado.
Creo que no está compartiendo pantalla. ¿No? A ver. No, profe. Espérame un minutito. Gracias por avisarme. Ahí veo. Estaba hablando al aire. A ver. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, acá en el apartado este, lo que les decía, ustedes tienen acá que resolver operaciones. Lo que van a hacer aquí es, entre estas dos, van a hacer la suma y van a hacer la resta. Y acá van a multiplicar el ángulo por 4 y a este ángulo dividido en 3. O sea, tienen que hacer 4 operaciones en total. Me gustaría que las hagan para ver si les cuesta esta parte y después vamos a verificar los resultados. ¿Les parece? Para aplicar ya lo que vimos hace rato. ¿Bien? Les doy 10 minutitos que terminen de hacer esas 4 operaciones y las vemos acá. Siguen está grabando. Ahora sí. Bien. Bueno. Ok. Entonces, ¿así les quedó la suma? Sí, profe. Sí, profe. ¿La resta? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, Veamos. Sí. no hay ningún problema con con la cantidad de grados. Eso puede ser cualquier número, no importa lo grande que sea. No me importa. El problema es cuando tengas minutos y segundos, ¿sí? Que no puede exceder de 60. Ajá, ¿Sí? ok. Gracias. Bien. Ahora tenemos acá 23 grados, 21 minutos y 19 segundos. Y a eso lo tengo que multiplicar por 4. Entonces, lo primero que hago es multiplicar ordenadamente, primero por segundo, después por minuto y después en grado. Entonces digo 4 por 19, que me da de 76 segundos. 4 por 21, que me da de 84 minutos. Sí, profe. Y de, sí, ¿sí? Sí, profe. Sí. Decime. ¿Quién tiene una duda que está hablando ahí? ¿Qué pregunta? Díganme. Mm, ¿Quién me había hablado, chicos? Bueno, sigamos. ¿Y qué pasaba acá? ¿Ahí termina la multiplicación? No, No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Llevar los restar. minutos y los segundos a 60 o a menos de 60. Hay O que a menos de restar. 60. Entonces, si esto se... Acá le voy a sumar un minuto. ¿Bien? O sea, acá me queda 76 menos 60, me queda de 16, y acá me queda 85 minutos y 92 grados. Como no puedo tener 85 minutos, yo le voy a restar 60 minutos y le voy a regalar un grado a la par. Entonces me va a quedar 16 segundos, perdón, 85 menos 60, 25 minutos. que nos queda de 25 minutos, y acá al 92 más 1, o sea, le sumé 1 acá, y me va a quedar 93 grados. Ese va a ser el resultado de la multiplicación. Y en la división van a hacer exactamente lo mismo. Solo que en vez de multiplicar se divide, pero se hace exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo que dividir 85 en 3, yo sé que esto se acerca a qué grado cuando yo hago la división ahí. A 28. Muy bien, a 28. Y cuando yo multiplico 28 por 3, esto es 84. O sea que me queda sobrando 1, ¿verdad? ¿Bien? Porque 28 por 3 es 84. Cuando yo resto, me queda 1 grado.
Como yo no quiero que ese grado me sobre, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a regalar a la par 60 minutos, que es un grado. ¿Y cuánto es 35 más 60? 95. 25. Entonces, 95 y ya lo saco de acá al grado porque ya le sumé a la par. Y ahora, uy, ¿qué ha pasado? Ahí está. Y ahora tengo que dividir 95. ¿A qué número se acerca? A 31. 31. 31. Bien. 31 minutos. Cuando yo hago 31 por 3, ¿qué me quedaría? Me queda de 93. 93, ¿verdad? 93. Bien. Entonces resto 95 menos 93 y me queda de 2 minutos. Como esos 2 minutos que están ahí me están sobrando, y en 32, ¿qué pasa? Se pasa claro, queda 93. Acá lo que voy a hacer es darle 2 minutos a los segundos, o sea que voy a sumar 120 segundos más 9, me va a quedar de 129 segundos, que lo voy a restar en 3. ¿Cuánto es 129 dividido en 3? 43. 43. 43. 43 segundos. Y ahora si yo multiplico 43 por 3, eso es 129. Y es justito, me da 0. Entonces ese es el resultado. ¿Me quedó así? Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces les queda para ustedes, chicos, el poder terminar hasta el ejercicio 21 incluido, hasta la clase siguiente, ¿sí? Que van a tener con el otro profe. ¿Está claro? Sí, profe, una pregunta. Sí, decime. Con respecto a la división, Sí. en minutos, cuando queda 95, Ajá. lo dividimos en 3, nos da 31, a ver cómo lo puedo explicar, que nos da 31,66666 y un 7. Eso en vez de redondearlo para abajo y que sea 31, no lo podemos redondear para arriba, así solo queda 1 minuto y le damos 60 al compañero. Lo que pasa, ¿en qué parte vos me decís acá? ¿En el 95? Sí, Vos cuando haces 31 por 3, eso es 93. ¿Por qué lo redondearía? ¿Por qué lo harías más grande el número si te da justito 93, 31 por 3? pero ya le explico porque Yo ya cuando hasta yo me he confundido. hago 95 en 3, yo tengo que buscar un número que se acerque a 95 cuando yo multiplique el número por 3. ¿Entendés? Y el número que se acerca es el 31. ¿Sí? Ah, claro, claro. Uy. Ya entendí, gracias. Ah, bien. No se había trabado. Bien. Bueno, ¿alguna duda más, chicos, antes de terminar con la clase? Creo que no. ¿Nada?